Que vinimos ya ni me acuerdo, ya tiene como un mes o más. ¿Más de un mes? Mm, mm. Seguimos todavía pensativos por lo de Gerardo. ¿Se acuerdan que ahí en 1 de Corintios 11, en el contexto de la Santa Cena, el apóstol Pablo habla de que algunos que participan de la Santa Cena indignamente pueden enfermarse o incluso morir? Eso habla de una muerte prematura. O sea, un creyente, si comete una necedad y luego otra y luego otra y sigue cometiendo necedades, Dios puede decir, ¿sabes qué? Pues mejor vente, porque allá nomás estás cometiendo errores. O sea, un creyente puede morir prematuramente. No ver los propósitos de Dios cumplidos en su vida por su necedad. Si en lugar de ser un medio de bendición para los que nos rodean, somos un estorbo, entonces puede decir Dios, pues para que ya no estés estorbando, pues vente. Y se lleva Dios a los creyentes. Dios no comete errores, nosotros somos los que los cometemos. Me pregunta el hermano Tomás, ¿por qué crees tú, Moisés, que Dios le quitó la vida a Gerardo? Le digo, ay hermano, pues yo cómo puedo saber, ¿quién puede saberlo? Dice, ¿tú crees que Gerardo andaba haciendo cosas que no debería haber hecho? Y vino a mi mente algo. Hace un año, por estas fechas exactamente en la primavera, alquiló una combi y se llevó a 15 personas de la iglesia a San Luis Potosí. A él le gusta mucho por allá, en las cascadas. Alquiló una combi, rentaron una combi y se fueron 15 hermanos o 16. Era de las más grandes. Y en diciembre volvió a hacer lo mismo. Ya no se llevó a 16, se llevó como a 14, 13. Pero se llevó un grupo diferente. Y a mí no me dijo nada. No me avisó. Y yo dije, bueno, pues quieren ir a pasear, quieren ir a divertirse, pues qué bueno. Tienen dinero, pues qué bueno. Un creyente que trabaja y pues, necesita un descanso, su esposa quieren ir a pasear, pues que se vayan. Fue primero en la primavera, luego otra vez allá mismo en el invierno y otra vez en esta primavera. Y me preguntaron, ¿es correcto lo que hace Gerardo? Alguien me preguntó, ¿es correcto lo que hace Gerardo? Y yo le dije, bueno, yo no puedo decirle que sea pecado, que se vaya de vacaciones. No, pero es que no te avisaron. Bueno, pues no son mis hijos para que me avisen si van a ir a tal lado. Si ustedes van a irse de vacaciones, ¿por qué tendrían que avisarle al pastor? ¿Quieren irse? Pues váyanse. Pero hay una cosa. Hace, ¿qué será? Un medio año, digamos, Gerardo me hizo este comentario. Dice, ¿qué cree hermano? Dice que escuché una predicación de Juan Manuel Vaz. Y en esa predicación, él comentó que un miembro de su iglesia, en España, le dijo, hermano, dice, voy a ir con mi familia a Medellín, Colombia, de vacaciones. Dice, ya tengo los boletos. Dice, me voy a gastar, dice, $10,000 en la ida a Medellín. $10,000 es una buena lana. Son algo así como 180,000 pesos. Y le preguntó a Juan Manuel Vaz, ¿qué piensa usted, hermano, de eso?
No le dijo, estaría bien que vaya, no, ya había comprado los boletos. ¿Y qué creen que le contestó Juan Manuel Vaz? Le dijo, oye hermano, ¿tú serías capaz de gastarte $10,000 en la obra de Dios? Y se quedó pensativo ese hombre y dijo, la mera verdad no creo. No creo que yo me gastara tanto dinero en la obra de Dios. Y dice, pues piénsale. Y ahí quedó el asunto. Y me preguntó Gerardo a mí que qué pensaba yo de ese comentario que había hecho Juan Manuel Vaz. Y le digo, pues creo que hizo bien en haber dicho eso Juan Manuel Vaz. Le digo, pero no estoy seguro del todo. Así le dije. ¿Y qué creen que me dijo él? Dice, yo creo que hizo mal Juan Manuel Vaz. Y le digo, ¿por qué crees tú eso? Dice, mira hermano, dice, si yo ya di mi ofrenda, dice, el resto de mi ofrenda, el resto de dinero, yo puedo usarlo como yo quiera. Dice, no, pues sí es cierto. Tú ya ofrendaste, pues puedes usar lo que tú quieres, lo que te resta en lo que tú quieras. Ahora, eso es cierto hasta cierto punto. ¿Por qué? En el Antiguo Testamento, bajo la ley, los creyentes, los judíos, tenían que dar el 10% de los productos de la tierra, no de dinero. Ellos no daban dinero, ellos daban productos. Daban el 10% y el 90% ya era de ellos. Tuve 10 costales de maíz, pues ya di mi costal, me quedo con 9, yo gasto mis 9 costales como se me antoje. Le digo, pero bajo la gracia ya no es así. Bajo la gracia, si yo gano 1,000 pesos y doy 100 de ofrenda, los 900 que restan no son míos, siguen siendo de Dios. O sea, yo no voy a decir, no, yo ya di mi diezmo, yo ya di mi ofrenda y yo voy a gastarme lo que me resta en lo que me dé la gana. Pues me voy con mi familia de vacaciones. No piensas así. Primero, ora y dile a Dios, Señor, ¿estás tú de acuerdo con que me lleve a mi familia de vacaciones? ¿Estás tú de acuerdo? ¿Te parece bien? Y espera la respuesta. No te precipites a irte. Piensa, medita, razona. Ya cuando tengas paz, que las cosas estén bien claras, vete. Ya Dios te dio paz en tu corazón, vete de vacaciones. Gerardo hizo eso para irse a San Luis Potosí. ¿Consultó con Dios? Ahora, si no consultó con Dios, estaba cometiendo un error. Y si cometió ese error 3 veces, en la primavera, en el invierno y otra vez en la primavera, Dios le quitó la vida para que yo no siguiera haciendo lo mismo. Digo, ¿será posible eso? Se me hace difícil pensarlo, porque entonces sería que sería pecado irnos de vacaciones. No es pecado irnos de vacaciones, pero no es correcto que malgastemos el dinero y que no nos esforcemos para nada en la obra de Dios. O sea, me importa mi familia, me importan mis cosas, me importa mi dinero, ¿y Dios no me importa? O sea, para la obra de Dios soy tacaño, soy egoísta, y para mi familia, lo que sea, gasto, lo que sea, no, pues no puede ser. A un cristiano debe de importarle su familia, pero ¿y Dios qué? ¿Dios no te importa? Pero de todas maneras, no los estoy desanimando para la próxima vez que se quieran ir de vacaciones. No, simplemente ustedes oren y busquen la guía divina, ¿no? ¿Quién sabe? Me dice el hermano Tomás, dice, de lo único que yo estoy seguro, Moisés, es que Dios no quiso que Gerardo fuera pastor. Yo estaba 99% seguro que Gerardo iba a ser el pastor. Tenía algunas dudas, pero eran muy mínimas. Él estaba seguro que Gerardo iba a ser el pastor. Mark también estaba seguro. Una semana antes de que se fueran a San Luis Potosí, fue el instituto, ahí en Sándalo. Y Tomás le regaló a Gerardo una caja llena de libros así de gruesos. El comentario de Matthew Henry de toda la Biblia, uno de Warren Wiersbe, le regaló uno de Mahan, otro comentario, le regaló un diccionario así de grueso, puros libros gruesotes, bien pesados, apenas si los aguantaba Gerardo.
Llegó bien contento a la casa porque llegó ahí con unos hermanos. Y este hermano José Antonio de Zacapuazla dice, ay hermano, dice, vi que Tomás le regaló los libros a Gerardo, dice, y hasta me dio envidia, me dice riéndose. ¿Y qué creen? Que ahora esos libros ya Jackie se los regaló José Antonio. Ya se los regaló a él. No, hombre, qué tremendo. ¿Quién sabe qué planes tendrá Dios? Digo, bueno, ya más lecciones no va a aprender Gerardo aquí. A Jackie, pues que esto le sirva de lección, que ella aprenda pues lo que tenga que aprender, que esto le ayude a ella en su proceso de santificación. Si no aprendió de la muerte de Valeria, que fue hace 10 años, hace 10 años, hace 9 años. Si no aprendió de la muerte de su mamá, fue el año pasado. Vean, a Jackie se le murió su hija querida, se le murió su mamá el año pasado y ahora se le muere su marido. ¡Wow! Pues que aprenda lo que tenga que aprender. Nosotros creemos que ya aprendimos, pero Dios dice, no, todavía te falta aprender algo. Estamos bien contentos y de repente, ¡pum!, Dios nos aflige. Aprendemos de la aflicción en una semana lo que no aprendemos en un año. Dios nos humilla, Dios nos ubica, nos hace ver cuál es nuestra verdadera necesidad. Nuestra verdadera necesidad nunca es económica, nunca es material. Nuestra verdadera necesidad no es que nos amen nuestros seres queridos. Podemos vivir sin el amor de nuestros seres queridos. Podemos vivir sin el amor de nuestros hijos, sin el respeto de nuestros hijos. Lo que necesitamos es a Cristo. Amar a Cristo como Él nos ama. Si lo amamos y Él nos ama, aunque nadie nos ame, aunque no tengamos dinero, aunque no tengamos pareja, aunque no tengamos hijos, ¿podemos vivir? Bueno, pero ya estoy predicando y ni he empezado. A ver, vamos a ver Juan capítulo 18. Juan 18, 37. Le dijo entonces Pilato a Jesús, esto fue el Viernes Santo, ¿sí? El conocido como Viernes Santo. Tenía poco que lo habían arrestado. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? No miento, 37. Le dijo entonces Pilato, luego, o sea, entonces, ¿eres tu rey? Al final del 36, Cristo dice, mi reino no es de aquí. Vean, al final del 36 dice, mi reino no es de aquí. Cristo dice. Le dijo entonces Pilato, entonces, ¿tú eres rey? Entonces, ¿tú tienes un reino? Vean, Cristo estaba lleno de sangre en la espalda, su ropa estaba llena de sangre. Dice, tú dices que yo soy rey. Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido. Vean lo que dice Jesús. Yo para esto he nacido. ¿Para qué? Para ser rey. Cristo dice, para esto nací yo, para ser rey. Pero ¿cuándo lo supo? Cuando Cristo Jesús era un niño, ¿él sabía eso? ¿Que él había nacido para ser rey? Cuando Cristo era un niño, él ignoraba muchas cosas. Porque dice Lucas en otra parte que él crecía en sabiduría y en estatura. Entonces había muchas cosas que Cristo no sabía.
como Dios que era, Él todo lo sabía. Pero ¿cómo es que Él era Dios y era un niño? Ahí hay cosas tan sorprendentes que no alcanzamos a entender. Cuando Cristo leía las Escrituras, Él sabía que hablaban de Él. Toda la Biblia habla de Cristo. El Antiguo Testamento, todos los libros hablan de Cristo, de una manera o de otra. Cuando Cristo leía los rollos del Antiguo Testamento que estaban a su disposición, pues Él sabía de qué hablaban, de qué trataban. Él entendía todo lo que leía. Pero cuando supo que Él había nacido para ser rey, para reinar, dice: yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? A Pilato no le importaba la verdad. Dice: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto salió. Ya no quiso platicar con él. No sé, está loco este. ¿Qué tengo que estar platicando con él? No le importaba la verdad. Cristo vino para dar testimonio a la verdad o de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Padre, te damos gracias por tu misericordia, porque podemos reunirnos gracias a ella, porque nuevas son cada mañana tus misericordias, y es por eso que no hemos sido consumidos. Ya que has tenido misericordia de nosotros, te pedimos que la tengas otra vez al escuchar tu palabra y que nos bendigas por medio de ella. Que tu palabra penetre en nuestros corazones y nos capacite para conocerte más y mejor y para hacer tu voluntad más y mejor. Bendice la transmisión que se está haciendo, que sea de bendición para los que escuchen el día de hoy y más adelante. Ayúdanos a entender y danos tu gracia para obedecer, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Se acuerdan ustedes que cuando el niño Jesús tenía 12 años, se le perdió a sus padres? Es decir, eso es un decir, que se le perdió. Bueno, ellos así lo entendieron, que se les había perdido. Pero la verdad es que el niño Jesús no se les perdió. Él estaba evangelizando. Él estaba hablando con los doctores de la ley. Y cuando ya lo encontraron, José y María le dijeron: nos tienes preocupados, no te encontrábamos. ¿Recuerdan qué les contestó Jesús? Les dijo: no se preocupen, me es necesario ocuparme en los asuntos de mi Padre. Estoy trabajando en los asuntos de mi Padre. O sea, tenía 12 años y él sabía bien que José no era su padre. Él sabía que su padre estaba allá. Cristo sabía aún en esa edad acerca de su origen celestial. Cristo sabía a qué había venido al mundo. Dice: yo para esto he nacido, para ser rey. Estas palabras se las dijo Jesús a Pilato. Era el viernes en la mañana. Pero vean, el domingo anterior, o sea, 5 días antes, había entrado en Jerusalén y le echaban a sus pies las ramas de palmas, ramas de olivos, ¿se acuerdan? Iba montado en un asno y le gritaban: Hosana al hijo de David. Así le gritaban: Hosana. ¿Se acuerdan qué quiere decir esa palabra? Hosana. Quiere decir: salva ya, salva ahora. O sea, sálvanos. Sálvanos del yugo romano. Ellos no estaban contentos con que los romanos estuvieran ahí. Ellos querían ser libres como antes. Querían un rey. Entonces, cuando entra en Jerusalén, montado en el asno, dicen: este va a ser nuestro rey. Lo vamos a coronar. No hacía mucho, había multiplicado los panes y los peces. Han de haber dicho: no, lo hacemos rey, ya ni trabajamos, va a multiplicar panes y peces y vamos a comer de gorra. Cristo le dice a
a Pilatos: yo para esto he nacido, para dar testimonio a la verdad. Cristo dio testimonio de la verdad y murió por eso. Nosotros hemos sido salvados para dar testimonio también. Debemos dar testimonio de la verdad. ¿Qué nos costará a nosotros eso? A Él le costó la vida. ¿Y a nosotros? Acuérdense que hemos dicho muchas veces que la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo, no es un club. ¿Para qué es un club? Pues para ir a entretenernos. En un club se juega billar, se juega baraja, se juega a las damas chinas, se juega al ajedrez. No estamos aquí para entretenernos. Estamos aquí para ser capacitados para servir a Dios, para dar testimonio de Cristo, de la verdad. Cristo fue valiente. Cuando dio su testimonio ante Pilato, Él fue valiente. Pues que Dios nos conceda a nosotros que seamos valientes cuando tengamos que dar testimonio ante quien sea. Jesús afirmó ser rey, dice, tú lo dices, dice, yo para esto he nacido. Pero vean, cuando Cristo dijo eso, todo indica que estaba atado de las manos. Vean ahí mismo en el capítulo 18 y vean el versículo 12. Entonces, Juan 18:12, la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Vean, Cristo estaba amarrado de las manos. Vean, el que hizo el universo con su poder, el Todopoderoso, está atado de las manos. ¿Ustedes creen que se le puede a Dios atar de las manos? Pues Cristo lo estaba. Entonces, cuando le dice Pilato, tú eres rey, haber dicho, ¿cómo? ¿Eres un rey y estás amarrado de las manos? Pues, ¿qué clase de rey eres tú? O sea, cuando le hizo esa pregunta, es como si se estuviera burlando de él. Otra cosa, sus discípulos lo habían abandonado. Ahí está, eres un rey. ¿Y tus súbditos dónde están? Ya te abandonaron, no te defendieron. ¿Qué no se supone que los súbditos están para defender al rey, para protegerlo? A ver, ¿dónde están tus súbditos? Pero Cristo dice, aunque lo dudes, aunque me veas amarrado de las manos, yo soy rey. No lo dijo jactándose, no lo dijo presumiendo, lo dijo porque era la verdad. Pero eso no lo dijo el domingo anterior, el domingo de Ramos, no lo dijo. Si lo hubiera dicho, yo soy rey, lo hubieran coronado. Él era descendiente de David, era el hijo de David. O sea, tenía derecho legal al trono, podía haber sido coronado, pero no lo dijo. Cristo les había predicado a sus discípulos y a todos los que escuchaban acerca del reino. Pero ellos entendían que el reino que Cristo vino a instaurar era un reino espiritual. Pero los necios judíos querían un reino material, un reino establecido por las armas, con el poder de las armas, un reino político. Pero el reino de Cristo era un reino espiritual. A Cristo no le importaba el reino político. No, a Cristo le importaba el reino espiritual. Cuando Cristo predicaba, nunca buscó la gloria para Él mismo. Él siempre hablaba del Padre, de la voluntad del Padre. Cristo no buscó fama, no buscó honores, no buscó aplausos. Antes de que viniera al mundo, Cristo estaba en el cielo. Los ángeles lo adoraban. Antes de venir a la tierra, a nacer en el vientre de María, Cristo estaba en el cielo y los ángeles le adoraban. ¿Cómo entienden ustedes esto? Viene a la tierra y aquí se burlan de él, lo golpean en el rostro y lo escupen. ¿Cómo es eso? Cristo le dice a Pilato, yo soy rey. Pero Cristo sabía que Pilato se iba a burlar de él. Nosotros, si le decimos a un inconverso, yo soy cristiano,
y supiéramos que se iban a burlar de nosotros, ¿se los diríamos de todos modos? Nosotros tenemos que dar testimonio de la verdad. ¿Nos da vergüenza decir que somos cristianos? Ahora, no se trata de que andemos diciéndole a todo el mundo que somos cristianos. Debemos demostrarles a los que nos rodean que somos cristianos, con nuestros hechos, con nuestras actitudes, pero no tenemos que andar con una bandera de que somos cristianos, como esos evangélicos que traen aquí un letrero en el pecho que dicen yo soy un siervo de Cristo. A lo mejor son siervos del diablo y creen que son siervos de Cristo. Debemos ser prudentes al evangelizar. Cristo mismo dijo que no debemos echar nuestras perlas delante de los puercos. Y con eso quiso darnos a entender que hay personas tan necias, tan ateas, que mejor ni les hables de Cristo, mejor déjalos. Se van a burlar de ti, van a hablar mal de tu religión, mejor ni les digas nada. Hay gente bien malvada. Debiéramos buscar un momento oportuno para hablar. Antes de evangelizar, platiquen con la persona, interésense en la persona, pregúntenle en qué trabaja, cómo se llama. Y ya después, cuando ya haya más confianza con esa persona, ya empiecen a hablarle del evangelio. O sea, no se trata de ir a andar tocando puertas como hacen los testigos de Jehová. Háblenles a sus conocidos. Pero cuando tengamos que hablar, pues que Dios nos dé valor para hablar, que nos dé sabiduría. Cristo estaba ya condenado a muerte, y Él declara valientemente que es rey. Pero vean, en ese momento, Él estaría muy débil, estaría muy triste. Yo hace rato dije que estaba su vestido lleno de sangre. No, la sangre fue después de esto, cuando empezaron a golpearlo en la espalda. No, una noche antes había estado en Getsemaní y estaba sudando gotas de sangre. O sea, su agonía en ese momento era tanto física como espiritual, como mental. Cuando lo arrestaron era de noche, lo llevaron a la casa de Caifás, y de ahí de la casa de Caifás lo llevaron a la casa de Herodes, y de Herodes lo llevaron a la casa de Pilato. O sea, lo traían para allá y para acá, estaría bien cansado, no había dormido. Pero a pesar de todo y de cómo se sentía, él era rey. Pero Pilato no podía ver eso, no podía entenderlo. Es increíble que el buen ladrón, que era un ladrón, creyó que Cristo tenía un reino. Le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Mejor el ladrón lo entendió que los mismos fariseos. Los inconversos, como aquellos fariseos de aquellos tiempos, y Pilatos, tienen ojos para las cosas materiales, son muy listos para las cosas materiales, para hacer negocios, para hacer tranzas, pero para las cosas espirituales no entienden. Un hijo de Dios puede andar en este mundo sin dinero, puede andar sin amigos, la gente los desprecia, se burla de ellos, los rechaza, pero Dios los reconoce. Un cristiano, aunque se burlen de él los demás, aunque nadie los quiera, Cristo los ama, Cristo los aprecia. ¿Qué me importa si los demás se burlan de mí por ser cristiano? Los inconversos no ven el cristianismo como recomendable. Los inconversos creen que los cristianos somos tontos. El verdadero cristianismo no es aceptado. ¿Y por qué digo el verdadero? Porque hay un cristianismo falso que sí es aceptado. Hay un cristianismo falso que le gusta a la gente. Sí, si ustedes le dicen a los inconversos, Cristo te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida, pues a lo mejor sí te escuchan. Pero si tú les dices de su pecado, ahí ya no te van a querer escuchar. Pilato le dio las espaldas a Jesús después de que le dijo que había dado, que estaba para dar testimonio de la verdad. Le dio las espaldas, lo despreció. Y a eso nos exponemos nosotros. Si le hablamos a los inconversos acerca de Cristo, acerca de la verdad, tal vez nos den la espalda.
Pilato despreció a Jesús hace 2000 años. Y muchos desprecian a los cristianos ahora. Muchos piensan que el cristianismo ha sido refutado por la ciencia. La verdadera ciencia no lo ha hecho. Ningún verdadero científico en el sentido estricto de la palabra, puede refutar lo que la Biblia dice. Ninguno. La Biblia dice la pura verdad. Muchos dicen que el cristianismo es para gente débil, que necesita un bastón, que nos agarramos de la religión para no caernos. Dicen que el cristianismo no es para gente inteligente. El cristianismo es para tontos, dicen. Dicen, bueno, mira, si quieres tener una religión, está bien, tenla, pero no seas exagerado, no seas extremista, no seas fanático. Pues sí, vete a cantar y quieres dar una ofrenda, pues dala, pero pues hasta ahí, no exageres. Si nosotros le decimos a un inconverso o a un religioso, le decimos que amamos a Cristo, que le hemos entregado nuestra vida, que Él es nuestro Rey y que nos sometemos a Él, va a decir, está loco. Dios no se fija si tenemos una religión. Dios se fija si tú obedeces a Cristo. ¿Obedeces a Cristo? ¿Amas a tu prójimo? ¿Amas a Dios? ¿Amas a tus semejantes? ¿Incluso a tus enemigos? Viene el Papa a México, viene en su papamóvil y todos los que se le acercan le besan la mano. Viene el Papa y todo se llena de publicidad, venden medallas, venden crucifijos, venden escapularios con el nombre del Papa. Pero a Cristo lo mataron. Pobre gente. No pueden ver la diferencia entre Cristo y el Papa, no pueden ver. ¿Cuántos hay que han estado en nuestras iglesias y se han ido cuando se enteran de que Dios exige la obediencia? Si tú no obedeces a Cristo, tú no eres cristiano. Así de sencillo, ¿sí? No se trata de que simplemente leas la Biblia o de que ores por los alimentos. Se trata de que obedezcas a Cristo. Si tú no le obedeces, no le entregas tu vida, tú no eres cristiano. Muchos quieren una religión, pero que les haga sentir bien. ¿Les importa eso? Quieren sentirse bien. ¿Les importan sus sentimientos? No les importa lo que Dios dice. ¿Ustedes vienen a sentirse bien? Ay, es que si no voy, me vayan a criticar, me vayan a malmirar, me vayan a quitar de la iglesia. ¿Por eso vienen ustedes? Se supone que los cristianos venimos porque amamos a Cristo. Si tú no amas a Cristo, la predicación se te va a hacer bien larga. No vas a querer ofrendar, y si vas a ofrendar de mala gana, porque no amas a Cristo. Muchos dieron su vida por seguir a Jesús. En siglos pasados, ¿cuántos murieron por seguir a Cristo? No les importó la vergüenza, no les importó la persecución, no les importó la muerte. Si tú sigues a Cristo, te expones a que se burlen de ti, a que tus compadres te dejen de hablar. Pilato se burló de Jesús, pero dice Isaías que él era el admirable, el consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno y el príncipe de paz. No sabía Pilatos ni a quién tenía enfrente. Pilatos tenía enfrente a Dios, pero no podía verlo. Ahora, Pilato se burló de Cristo. ¿Qué perdió Cristo? ¿Qué perdemos nosotros si se burlan de nosotros? No perdemos nada. Si alguien se burla de nosotros por ser cristianos, los que pierden son ellos. Si ustedes se burlan de la Biblia, y vean una cosa, si ustedes creen que la Biblia es la palabra de Dios y no la leen, ustedes se están burlando de Dios. Se están burlando de la Biblia. ¿Creen que es la palabra de Dios y no la lees? Oye, pues si es la palabra de Dios, pues léela. Si tú te burlas de la Biblia, si tú te burlas de Dios, Dios no pierde nada.
Los falsos evangelios, los falsos maestros tienen muchos seguidores, pero el evangelio verdadero es despreciado por muchos. Aquí somos pocos. ¿Saben ustedes por qué somos pocos aquí? ¿Saben ustedes cuántos hay ahorita en la basílica? Ahorita la basílica está casi llena. Ahí caben, no sé, 3,000 personas. Aquí ya vemos pocos porque predicamos la verdad. Si predicáramos mentiras, esto se llenaba. Ya no cabríamos aquí. A la gente le gusta el lujo, las comodidades, las alfombras, el órgano, el coro, las vestiduras ostentosas de los sacerdotes. Pero los cristianos amamos la verdad. Amamos la verdad por la verdad misma. Amamos la verdad, Cristo es la verdad. Amar la verdad es amar a Cristo. Para nosotros, un templo lujoso no tiene importancia. ¿De qué sirve tener un templo lujoso si Cristo no está ahí? En las grandes catedrales donde abunda el lujo, Cristo no está ahí. Los testigos de Jehová tienen unos salones del reino muy bonitos. Cristo no está ahí. Hay templos presbiterianos gigantescos, bonitos. Cristo no está ahí. Cristo le dijo a Pilato: tú dices que yo soy rey. Aunque lo digas en son de burla, yo soy rey. ¿Qué dice Pilato ahora? Pilato ya está donde está. ¿Qué dice ahora? Yo me burlé de Cristo. Pilato no quiso humillarse delante del rey. Los que no quieren humillarse delante de Cristo tendrán que humillarse un día, a fuerza, pero eso será demasiado tarde. Tendrán que reconocer que Cristo es Dios. ¿No quieres reconocer que Cristo es Dios? ¿No quieres obedecerle? Como tú veas. Cristo va a venir de nuevo. Se va a sentar en su trono blanco. Cristo va a venir a juzgar a todos. Todos los que estamos aquí vamos a estar delante de Dios un día. Todos vamos a rendir cuentas. ¿Qué día es ese? Todos vamos a ser juzgados. No daremos crédito a eso. Entonces Pilato va a entender de quién se burló. Cristo dijo que era rey, pero ¿en qué sentido era rey? Vean, Cristo era rey antes de venir al mundo. Pero aquí no se refería a eso. No, aquí se refería al reino espiritual que venía a instituir aquí. El reino de Cristo es un reino espiritual. Cristo reina en la mente y en los corazones de todos los creyentes, de todos los que le obedecen. ¿Cómo instituyó Cristo su reino? ¿Saben cómo? Por medio del amor. La Iglesia Católica vino a México y obligó a los indios a que se hicieran católicos. Los indios, antes de que llegaran los españoles, ¿a quién adoraban? Los indios ahí tenían su diosa ahí en el cerro del Tepeyac. ¿Cómo se llamaba la diosa, Ricardo? Tonantzin. Adoraban a Tonantzin. ¿Y qué hicieron los españoles? Les quitaron a Tonantzin y les pusieron a Guadalupe. Les quitaron un ídolo y les pusieron otro. Pero los indios que no quisieron adorar a Tonantzin, ¿saben qué les hacían? Los mataban. Mataron muchos en Tlaxcala, mataron muchos en Cholula. En Cholula, ¿cuántos mataron? Es que los de Cholula eran bien bravos. Mataron a muchos mayas, a muchos toltecas, porque no querían ser católicos. Ah, no, si no eres católico por la buena, pues entonces te matamos. Mataban a los indios. El Islam, ¿saben qué hace? Mata a los que no quieren, a los que dejan a su religión, los ubican y los matan. Ah, ¿no quieres ser de nuestra religión? Pues te matamos. Pero Cristo no fundó su imperio así.
Cristo fundó un imperio de amor. Cristo ama a los suyos. Estaba escuchando un hombre que es experto en el Corán. ¿Qué creen que dice? Dice, en todo el libro del Corán no está la palabra amor. No existe la palabra amor en el Corán. ¿Cómo? Ustedes busquen la palabra amor en la Biblia. No, hombre, cientos, miles de veces está esa palabra. ¿Cómo es que no está en el Corán? Es que en el Islam no saben del amor. Y escuchen, en las religiones falsas no saben del amor. Nosotros amamos a Cristo porque Él nos amó. Amamos a Cristo porque Él derramó su sangre por nosotros pecadores. Si Él me amó, pues yo lo amo. Él es nuestro Rey. Nos sometemos voluntariamente. No nos sometemos por la mala. No. Yo le entrego mi corazón voluntariamente. Nuestra mente está sujeta a Cristo, a su palabra. Hacemos lo que dice la Biblia. No queremos hacer lo que digan los hombres, lo que digan los políticos. No, hacemos lo que Dios nos diga. Eso no quiere decir que no estemos sujetos a nuestras autoridades terrenales. No, los cristianos somos obedientes a nuestras autoridades terrenales. Pero quien gobierna nuestras almas es Cristo. Cristo es el dueño de nuestros corazones. Los reyes gobiernan por la fuerza. Cristo gobierna por el amor, por la verdad. Otra cosa. Cristo declaró que el reino era el principal propósito de su vida. Dice, para esto he nacido, para reinar. Para esto he venido al mundo. Pero vean una cosa, antes de venir a la tierra, Cristo no era un hombre. Cuando Cristo estaba en el cielo, Él no era un hombre. Él era un espíritu puro. Pero ¿cómo es que un espíritu se convirtió en hombre? Él tenía que reinar sobre los hombres. O sea, si Él va a reinar sobre los hombres, tiene que hacerse hombre. Un ángel no podría haber reinado sobre nosotros. Dicen los testigos de Jehová que Cristo era un ángel. Si hubiera sido un ángel no hubiera podido gobernarnos. No, Él era el Hijo del Hombre. Él era un hombre. Tenía que ser semejante a los hombres. Sentir lo que los hombres sentimos. Hace muchos siglos, desde los principios del cristianismo, algunos fulanos que creían ser sabios enseñaron que Cristo no era un hombre. Ellos decían que tenía la apariencia de hombre, pero que no era hombre. Eso se les llamaba docetistas, porque la palabra doqueo del griego quiere decir apariencia. Entonces decían, Cristo tenía la apariencia de un hombre, pero no era un hombre. Pero vean, Cristo murió en la cruz. ¿Por qué murió en la cruz? Porque Él era un hombre. Dios no puede morir. A quien mataron en la cruz no fue a Dios. A quien mataron en la cruz fue a un hombre, fue a Jesús. Dios no puede morir. Pero ¿cómo es eso que Jesús era Dios y hombre al mismo tiempo y por eso murió? ¿Cuántas cosas hay que no entendemos? El niño Jesús nació como todos los hombres. El niño Jesús duró en el vientre de su madre María 9 meses, como duran todos los niños. La Virgen María, cuando dio a luz, sufrió dolores de parto, como todas las mujeres que dan a luz. Era una mujer santa, pero no por ser santa no iba a tener dolores. No, a ella le dolió, tuvo que pujar como todas las madres. El Señor Jesús vino al mundo y nació ¿para qué? Para salvar a su pueblo. El Rey salvaría a sus súbditos. Cristo nuestro Rey vino a salvarnos a sus súbditos. Pero para que muriera en la cruz era necesario que naciera de mujer. Su encarnación era indispensable. No podría haber expiación sin encarnación. ¿Saben ustedes qué significa la palabra expiación? Borrar el pecado, quitar el pecado.
No podría Cristo haber quitado el pecado, no podría haber expiado el pecado si no hubiera sido un hombre. Cristo, que era la verdad, tenía que encarnarse. La verdad hablada puede ser derrotada. ¿Sí? La verdad hablada puede ser derrotada, pero la verdad encarnada es así, no. Si nosotros hablamos de la verdad a nuestros vecinos, a nuestros parientes, tal vez se burlen de nosotros. Lo que tenemos que hacer es vivir la verdad. Si nosotros vivimos la verdad, se quedarán callados nuestros vecinos. Maltratamos a nuestra pareja, pateamos a nuestros hijos, les decimos malas palabras a nuestros hijos, somos rencorosos, andamos en el chisme. Si somos cristianos no podemos hacer eso. Lo que la gente quiere no son tanto palabras, quieren hechos. Pues ese fulano dice que es cristiano, me invita al culto, pero pues míralo como es. Cristo era tanto palabras como hechos. La gente quiere palabras, pero también hechos. Cristo no solamente habló la verdad, Él era la verdad. La verdad que vino en carne y sangre. La verdad que vino en carne y sangre tiene poder sobre la carne y sobre la sangre. Por eso dice, yo para esto he venido al mundo. Los profetas que vinieron antes de Cristo hablaban lo que Dios les revelaba. En el Antiguo Testamento, Dios les reveló a un profeta unas cosas, a otros otras, a otros otras. A ningún profeta le reveló todo, la revelación era parcial, pero Cristo trajo todo el consejo de Dios. Él era el profeta de profetas. Cuando Cristo hablaba, es Dios mismo hablando. Cuando Cristo hablaba, era Dios que estaba hablando. Cristo nos trajo todo el consejo de Dios. Los profetas del Antiguo Testamento fueron guiados por Dios para decir lo que decían, pero Cristo procedía de Dios, venía de Dios. Él era Dios. Cristo conocía toda la mente de Dios, los profetas no. ¿Cuántos años tenía Cristo cuando empezó a predicar? Tenía 30. Vean, Cristo guardó silencio toda su juventud. Él estuvo estudiando, estuvo leyendo, estuvo orando, estuvo preparándose 30 años y a los 30 años empezó a hablar. Desde antes ya lo hacía porque habló con los doctores de la ley, no creo que haya hablado con ellos nada más una vez, pero su ministerio en sí empezó a los 30 años. ¿Qué hizo esos 30 años? Estuvo con José en la carpintería. Cristo Jesús fue carpintero durante 30 años. Bueno, desde que aprendió hasta los 30 años. Y ya entonces se jubiló a los 30 años y empezó a ministrar, empezó a predicar el evangelio. Y lo hizo no para llamar la atención a sí mismo, no buscaba fama, no buscaba aplauso, no que le gustara ser visto de los hombres, no quería ser popular. Él empezó a establecer su reino por medio de la verdad. Cristo estuvo con sus discípulos 3 años y pico. Cristo fue un ejemplo para sus discípulos. Fue un ejemplo para los hombres, nunca se escondió de los hombres. Los enemigos, los opositores, buscaron errores en Jesús y nunca los encontraron. Buscaron defectos en su carácter, en su conducta. Buscaron algún pecado a ver si lo había cometido y nunca lo encontraron. Nadie como Cristo. Nadie tan puro y tan santo como Jesús. Cristo vino para reinar. Y yo les pregunto, ¿reinan ustedes? ¿Reina en su familia? ¿Reina en su matrimonio? ¿Se han sometido al rey, a su señorío? Acuérdense que Cristo no suplica nuestra obediencia. Ándenle, por favor, obedézcanme. No, Él dice, si me obedecen van a acabar bien.
Cristo dice, si no me obedecen van a acabar mal. Si ustedes no obedecen al Rey Cristo, ustedes no van a acabar bien. Y no les digo esto para espantarlos. Si ustedes no obedecen a Cristo, ustedes no pueden acabar bien. Muchos le dicen, Señor, Señor, pero no le obedecen. Otra cosa, Jesús reveló la naturaleza de su poder como Rey. Cristo no dijo, he venido para establecer un reino. Si Cristo le hubiera dicho a Pilato, yo he venido para establecer un reino, Pilato lo hubiera malentendido. No, Cristo no dijo eso. No, dice, yo para esto he nacido. Cristo le dijo, mi reino no es de este mundo. Con esas palabras, Cristo da a entender que el reino de Cristo no es como los reinos de este mundo. ¿De qué tratan los reinos de este mundo? De armas, de impuestos, de política. Pero el reino de Cristo trata sobre cosas espirituales que los inconversos no entienden. Los inconversos leen la Biblia y no entienden. La Biblia, lo que Cristo dijo, no trata de opiniones personales, no trata de especulaciones. Trata de la pura verdad, verdades eternas, verdades sustanciales. Cristo habló de verdades que son un descanso para nuestras almas, descanso para nuestros afanes, para nuestras preocupaciones. Hay ocasiones en que yo estoy llorando por mi Wendy que está en Chicago, y estoy llorando, mi hijita linda, salva Dios, salva a mi hija, y estoy ahí llorando por mi hija. Y luego de repente me acuerdo de Cristo, de que Él me salvó, y me pongo a reír. Hacía unos minutos estaba yo llorando y luego estoy riéndome de que Cristo me salvó a mí. ¡Wow! Cristo es un bálsamo para nuestras aflicciones. Cristo vino a hablarnos de las cosas que son realmente importantes. Saber que nuestros pecados son perdonados. ¿Ustedes saben eso? ¿Ustedes creen realmente que sus pecados han sido perdonados o suponen que lo son? ¿Ustedes qué creen? ¿Sus pecados han sido perdonados? ¿Ustedes creen realmente que Cristo los ama? Si ustedes aman a Cristo, Cristo los ama. Si ustedes no aman a Cristo, Cristo no los ama. Así de sencillo. Si tú no estás a favor de Cristo, Cristo está en contra tuya. Si tú estás en contra de la verdad, estás en contra de Cristo y Cristo está en contra tuya. A lo mejor tienes mucho dinero, pero ¿de qué serviría que tuvieras mucho dinero si Cristo está en contra tuya? Si tú vives en pecado, Dios no está a tu favor. Y si vives en pecado, ni puedes tener paz, aunque rías, aunque cantes, aunque bailes. Jesús tiene poder sobre su pueblo. ¿Saben por qué? Porque Cristo da testimonio de la verdad, no de símbolos, no de ritos, no de ceremonias. Cristo da testimonio de la verdad. ¿De qué hablaban los fariseos en sus pláticas? Hablaban de sacrificios, hablaban de ofrendas, de diezmos, de ayunos. Eso hacen todos los falsos maestros. No dan testimonio de la verdad. Pero ven, hay pobres personas que van a una iglesia cristiana, que están afligidas, personas que sufren, que están necesitadas, y les empiezan a hablar de sacrificios, de ofrendas, de ayunos, de diezmos. ¿Eso de qué le sirve a la gente? Eso no sirve de nada. Cristo tiene poder sobre nuestros corazones. ¿Saben por qué? Porque nos dice que su sacrificio en la cruz es suficiente para salvarnos. Cristo se sacrificó hace 2000 años, con eso basta. Pero en los altares romanistas, ¿cuántas misas hacen cada domingo? Yo me imagino que los domingos en cada iglesia hacen cuando menos unas 5 o 6 misas, no sé cuántas serán. ¿Saben qué es lo que hacen en cada misa? Sacrifican a Cristo. Sacrifican a Cristo. La palabra misa quiere decir sacrificio.
Entonces, en la misa están sacrificando a Cristo. ¿Por qué? Porque no creen en el sacrificio. Si nosotros hemos creído en el sacrificio, es porque Él se sacrificó por nosotros. Ya no necesitamos otro sacrificio. Con ese nos basta. Cristo estaba en la cruz y dijo, todo está consumado. Ya no necesitas hacer nada. Ya hice todo lo que tenía que ser hecho. Solamente cree. Tú no vas a ser salvo por dar ofrendas. No vas a ser salvo por ayunar. No vas a ser salvo por dar un diezmo. Van muchas personas a la catedral todos los domingos, a la Catedral de México. ¿Cuántas personas que van a la catedral tienen aflicciones, tristezas, hijos drogadictos, hijos borrachos? ¿Y cómo salen de ahí después de ir ahí a la catedral? Igual que como salieron, o peor todavía. ¿Por qué? Porque los sacerdotes no creen en el único sacrificio de Cristo. Pero Cristo tiene poder sobre nuestros corazones porque Él nos enseña la verdad pura. Vean, Cristo no nos enseñó un poco de verdad y otro poco de mentiras. No, Cristo nos enseñó toda la verdad. Hay falsos maestros que dicen algunas verdades, pero dicen también algunas mentiras. ¿Cuánto daño hacen esos mentirosos hipócritas? Cristo nos trajo la verdad. Y dijo Él, los que son de la verdad, oyen su voz. Vean el texto. Juan 18, 37. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Ahora vean la última frase. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Si tú eres de la verdad, vas a escuchar la voz de Dios. Vas a obedecer. Si tú no quieres obedecer, entonces no eres de Dios. ¡Wow! Esto es para espantar a cualquiera. ¿No quieres obedecer a Dios? No vas a ser salvo. Cristo dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ustedes están escuchando no la voz de Cristo, ustedes están escuchando la voz del predicador que se llama Moisés. Pero si yo les digo a ustedes que se arrepientan, no soy yo quien se los está diciendo, es que Dios quiere que ustedes se arrepientan. Dios quiere que ustedes se arrepientan y que obedezcan a Cristo. No se trata de que ustedes obedezcan al predicador, ustedes tienen que obedecer a Cristo. La verdad mora en nuestros corazones porque Cristo mora en nuestro corazón. Los que conocen la verdad, los que son de la verdad, los que aman la verdad, lo demuestran con sus hechos. Cristo habló bien duro en contra de los fariseos hipócritas. Les dijo hijos del diablo. Vean, ¿a quién le dijo hijos del diablo Cristo? A religiosos que oraban, que se aprendían textos de memoria, que ayunaban, que daban su diezmo, que no salían de su templo, de la sinagoga. Les dijo hipócritas. No le dijo hipócritas a asesinos, ni a criminales, ni a ladrones. Le dijo hipócritas a gente decente. Qué tremendo es eso. Los fariseos se jactaban de que eran santos. Oraban hasta en las esquinas, ahí se paraban a hacer sus oraciones. Ustedes han visto las escenas en el Muro de las Lamentaciones allá en Jerusalén. Ahí se paran frente al muro y ahí están los judíos, ahí están así. No entienden. Dios no quiere que hagamos eso. Dios quiere que le obedezcamos. Si tú conoces la verdad, obedece la verdad, obedece a Cristo. ¿Saben ustedes cuál es la característica más importante de un cristiano verdadero? Es que no quiere pecar. Los cristianos no queremos pecar, no somos hipócritas, no somos reprimidos, no somos santurrones, no queremos pecar, quisiéramos ser perfectos.
Quisiéramos ser librados de toda hipocresía. A veces los cristianos actuamos como si fuéramos hipócritas. Que Dios nos libre, que Dios nos perdone, que Dios nos ayude. No somos como deberíamos. Estamos lejos de ser lo que se supone que deberíamos. Quisiéramos ser como Cristo. Él era puro, Él era transparente. Cristo nos enseñó su método para reinar. Vean cómo dice: para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. ¿Cómo estableció Cristo su reino? No por las armas. Dice, para dar testimonio a la verdad. ¿Se acuerdan que cuando arrestaron a Cristo, Pedro sacó una espada que traía y defendió a Cristo y le cortó la oreja a un soldado? ¿Qué le dijo Cristo? No lo felicitó, no, le dijo, guarda esa espada, y le pegó la oreja al pobre soldado aquel. Nadie debe ser obligado a aceptar una religión por la fuerza, mucho menos la verdad. Imagínense que un padre le dijera a un hijo: si no lees la Biblia, no te quiero. Si no lees la Biblia, no te voy a comprar tenis. Si no lees la Biblia, no cuentes conmigo para nada. ¿Qué clase de padre sería eso? Nosotros no podemos obligar a nuestros hijos a que sean salvos, pero debemos obligar a nuestros hijos a que lean la Biblia con amor. Digámosles a nuestros hijos que los amamos, que estamos preocupados por ellos. Hijo, si tú no lees la Biblia, estás en peligro. Es la palabra de Dios, hijo. ¿Te importa las matemáticas, la biología, el álgebra, y no te importa Dios? Denles un abrazo a sus hijos y díganle que los quieren, y pídanles de rodillas que lean la Biblia y que busquen a Dios. Nadie debe ser obligado a aceptar el cristianismo por la fuerza. Cristo nunca hizo eso. ¿Saben qué hizo la Inquisición? La Inquisición obligaba a la gente a ser católica. Y si fulano de tal no es católico, que lo quemen, que lo maten. La verdad no necesita de eso. Dice el Señor, no con espada ni con fuerza, sino con mi espíritu. Jesús y sus apóstoles no usaron sofismas, ni usaron de artimañas para ganar almas. ¿Saben ustedes por qué hay muchos falsos maestros que tienen muchos admiradores? Es que es un doctor en teología, es un maestro en divinidades, no, pues usa traje y corbata siempre que predica, es un licenciado, debe de predicar muy bien porque es un licenciado. Cristo no fue licenciado, Cristo no estudió en la universidad, Spurgeon tampoco. Cristo decía puras verdades y por eso lo mataron. El método de Cristo era el método del amor. Que Dios nos enseñe a ser amorosos con nuestras parejas. Maridos, amen a sus mujeres. Mujeres, respeten a sus maridos. Cristo nunca usó ropa lujosa. Cristo nunca trató de impresionar a la gente. ¿Cómo se ganó Cristo el amor de los suyos? Por medio de la verdad. El cristianismo verdadero nunca fue promovido por la política o por el engaño. Dicen algunos que hay doctrinas que no deberíamos predicar a las personas nuevas. No, dice, no te pongas a predicar sobre la soberanía de Dios. No prediques sobre la predestinación. No. Esas son cosas para cristianos muy avanzados. Eso es falso. Nosotros debemos predicar de cualquier cosa que esté ahí en la Biblia. Y Dios hará que su palabra no vuelva vacía. Serán salvos los que Dios quiera que sean salvos.
Estamos obligados a predicar la verdad. Toda la verdad y nada más que la verdad. Y si a algunos no les agrada la verdad, ¿qué haremos? Ni modo de suavizarla o de rebajarla o de modificarla. Le tenemos miedo a Dios, lo que Dios diga. El juicio de Dios, no tememos el juicio de los hombres. Dios hace que su palabra penetre, que la verdad penetre en los corazones de los hombres. Es la verdad la que transforma, es la verdad la que salva. Cristo predicó el Evangelio, Cristo habló de la verdad y sabía que lo iban a matar, pero eso no le importó. Dice, yo he venido para dar testimonio de la verdad. Cristo habló del amor de Dios, sí, pero habló también de la ira de Dios. Habló del cielo, pero también del infierno. Dijo que Dios es justo y santo y que ha de castigar a los que no se arrepientan. Cristo no ocultó la verdad, aunque a la gente no le gustara. ¿Cuánto tuvo que sufrir Cristo por hablar de la verdad? Dios es justo, y como Dios es justo, tiene que castigar el pecado. Hay hombres bien malvados que fueron ladrones, mentirosos, adúlteros, tranzas, y se mueren, dice el sacerdote, ya descansa en paz. Hasta los narcos le hacen la misa a un narco y dice el sacerdote, descansa en paz. ¿Ustedes creen que el mencho descansa en paz? Dios está obligado a castigar el pecado. Dios castigó en su Hijo el pecado de su pueblo. ¿Por qué no iremos al infierno los que hemos creído en Cristo? Porque Dios castigó el pecado, nuestro pecado en Cristo. Dios castigó a Cristo para no castigarnos a nosotros. Cristo sufrió para que nosotros no sufriéramos. Es increíble esto. Mataron a Cristo porque Él les dijo que Dios los iba a desechar. Y les dijo, van a venir los romanos y van a destruir Jerusalén. El reino va a ser quitado de ustedes, les dijo, y va a ser dado a otros que lleven fruto. Los judíos mataron a Cristo y hasta la fecha los judíos cargan con la maldición. ¿Cuántos judíos han sido salvos después de Cristo? Muy pocos. Cristo les dijo a los fariseos, ustedes no son de mis ovejas. No creen en mí porque ustedes no son de mis ovejas. Los fariseos eran unos hipócritas. Hay muchas personas que leen la Biblia. Si yo veo en la calle a una persona que carga la Biblia, me da gusto. Pero el hecho de que una persona cargue la Biblia, eso no quiere decir que sea cristiana. Dios no se fija si tú lees la Biblia, obedece lo que está escrito. Tenemos que hablar de Cristo, aunque la gente se oponga. Dicen algunos, no hables mal de los católicos, no hables mal de los testigos. ¿Cómo no hablar mal de ellos? Son unos hipócritas. Los pentecostales te hablan del amor de Dios, hablan del amor y llegan a su casa y ni le hablan a su pareja. Están ahí cantando en su iglesia y después ni le hablan a su pareja. Dicen unos, no, debemos promover la unidad cristiana, debemos unirnos con los presbiterianos y con los pentecostales. ¿Cómo nos vamos a unir con esos que no son creyentes? No podemos. Si no creen en el evangelio verdadero, no son creyentes. ¿Saben ustedes cuántas iglesias verdaderas hay en Ciudad Neza? ¿Saben ustedes cuántas? Nomás conozco una. Bueno, conozco dos. La que está en la calle Álamos y otra que está por ahí en Las Maravillas. Pero tengo mis dudas. Pero cuando mucho, somos dos. Dos iglesias en una ciudad que tiene 1,400,000 habitantes. Dos iglesias verdaderas y más de 300 iglesias falsas en Ciudad Neza.
No se trata de que leas la Biblia, obedece lo que dice la Biblia. Dios nos ve, Dios nos juzgará, somos responsables ante Él. Tenemos que hablar de la verdad, aunque a la gente no le guste. Así solamente crecerá su reino. Cristo dijo de sus súbditos: todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Cuando el Espíritu Santo penetra en una persona, la persona lleva fruto. La verdad entra por un oído y no sale por el otro, ahí se mete, ahí se queda. Y la persona empieza a tener temor y empieza a apartarse del pecado. Una persona que empieza a apartarse del pecado, esa persona va a ser salva. Pero si tú dices que eres cristiano y no te apartas del pecado, estás engañado. Los que aman la verdad se apartan de la mentira, se apartan de los mentirosos, se reúnen con los hermanos. Si tú amas la verdad, pues amarás a los que aman la verdad. Platica con los hermanos, convive con los hermanos. ¿Cuántos hay que termina el culto y se van? ¿Por qué? Porque no aman a los hermanos. Dicen unos: no, es que mi hijo va a tener su cumpleaños. Aman más a sus hijos, aman más el cumpleaños de sus hijos que a los hermanos. Pues sí, está bien que le hagas un pastel a tu hijo, pero amas más a tu hijo inconverso que a los hermanos. Un cristiano debe amar más a sus hermanos en Cristo que a sus hijos. Está escrito que debemos dar nuestra vida por nuestros hermanos, no por nuestros hijos. Nuestros hijos son importantes, pero son más importantes nuestros hermanos. Si tú crees en la verdad, reúnete con los que creen en la verdad. ¿Crees en la verdad y te reúnes con los que aman la mentira? Los que aman la verdad aman a Cristo y pueden reconocer a los que aman a Cristo. Si tú eres cristiano de veras y crees en la verdad, apártate del pecado. Y cuando te apartes del pecado, Dios te enseñará a amar a tu pareja. Dios te enseñará a amar a tus hijos, a tu prójimo, a tus enemigos. Son muy pocos los que creen en la verdad en México. Estamos dispuestos a ponernos de parte de la verdad, aunque nadie más lo haga. Muchos creen en las mentiras y muy pocos creemos en la verdad. Pues entonces me voy a unir al enemigo, porque pues como no creen en la verdad, voy a creer lo que ellos creen. Debemos defender la verdad, amar la verdad, vivir la verdad, aunque se burlen de nosotros. Tenemos que estar dispuestos a sufrir las consecuencias por creer en la verdad. ¿Saben una cosa? Vi una fotografía, vi una imagen en el YouTube que me puso los pelos de punta. Vi una imagen que en días pasados, una reunión que hubo por la democracia, donde está la presidenta de México, el presidente de Colombia, el presidente de Brasil, puros opositores al gobierno de los Estados Unidos. Yo dije: ¿qué hace esta mujer ahí? ¿Cómo es posible que la presidenta se junta con puros opositores? Wow. ¿Saben qué pensé que puede suceder? Nomás por eso, que no se renueve el Tratado de Libre Comercio de México con Estados Unidos y Canadá. Dicen algunos que Estados Unidos no puede romper ese Tratado de Libre Comercio, que perdería más que México. ¿Ustedes creen que México perdería más que Estados Unidos si no se renueva el tratado? No. Si no se renueva el tratado, Estados Unidos ya no compra limón, ya no compra aguacate, ya no compra coches, ya no compra piezas para coches. No, hombre, sería un desastre para México. Lo que no nos compra Estados Unidos, ¿nos los va a comprar Guatemala? ¿Cuba? ¿Nicaragua? ¿El Salvador? ¿Costa Rica? No. ¿Lo vamos a pagar nosotros eso? Si Estados Unidos no tiene relaciones con México, sí perdería México,
El de Estados Unidos perdería algo, pero México no, hombre. A Estados Unidos le daría una gripa, a México le da una pulmonía fulminante. En serio. Y ¿saben una cosa? Se acabaría la libertad religiosa en México. La libertad religiosa está en riesgo. Podemos reunirnos, pero si decimos la verdad y nos prohíben reunirnos, ¿qué vamos a hacer? Los cristianos antiguos se reunían al aire libre. Hubo cristianos que se reunían en cuevas, que se reunían a la medianoche. Hay cristianos en Rusia que se bautizan a la medianoche en un lago con agua fría, porque si se reúnen a la vista de todos, los agarran y los encierran. Nosotros tenemos libertad, podemos reunirnos, no hay ningún problema, pero si al rato hay problemas, pero si decimos la verdad, ¿qué importa? Y si nos encierran, pues ni modo, y si nos matan, pues nos vamos con Cristo. Padre Celestial, te damos las gracias por tu palabra. Que se haga lo que tú digas, Señor, no lo que nosotros decimos. Enséñanos a amar tu verdad, amar tu palabra, amar a Cristo con todo nuestro corazón, hablar de Cristo a los que nos rodean. Enséñanos a ser amorosos, humildes y pacientes. Enséñanos a todos, Padre, y salva a los que no son salvos. Que tu palabra penetre en sus corazones, no nada más en sus oídos. Te lo pedimos en el nombre